nos hemos dado cuenta que el libro de Hebreos es un sermón. En la introducción se dijo precisamente que el libro de Hebreos es un sermón. Por lo tanto, para comprender bien, para analizar bien y aplicar este sermón a nuestra vida, entonces necesitamos entender el contexto, necesitamos conocer bien a las personas a las que se les escribió este mensaje. Entonces, el título de nuestra lección de este día es Un comienzo glorioso, un comienzo glorioso. Imagínense que este título nos recuerda cómo fue que el mensaje llegó a los hebreos. Entonces, vamos a estudiar la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y la pregunta dice, ¿cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de los hebreos? ¿Cuál fue la experiencia de los hebreos en su conversión? Entonces, dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense que este texto es bien interesante, me llama mucho la atención, me gustó, de hecho es uno de los versículos que más me parecen interesantes en la escritura. Dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Vean la pregunta, es una pregunta. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vean la pregunta fuerte, poderosa, que dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Acuérdense que este texto se aplica primero a los oyentes, a los que están escuchando este sermón, a los que van a escuchar este sermón. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia en Hebreos? O sea, ¿cómo llegó a ellos el Evangelio? Si tú recuerdas, cuando te entregaste a Dios, cuando te bautizaste, tú podrías contarnos cómo fue tu conversión. Hay algunos que podrían decir, yo era un borracho y un día alguien me invitó a una campaña y yo llegué así como estaba y el Espíritu Santo tocó mi corazón y entonces yo me entregué a Él. Otro podría decir, me dieron estudios bíblicos, otro podría decir, en el trabajo un amigo me invitó, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo llegó el Evangelio a los hebreos? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo llegó el Evangelio a los hebreos? Aquí nosotros entendemos algo. El Evangelio, el Evangelio a los hebreos no les llegó por palabra directa de Jesús. O sea, ellos no conocieron a Jesús y nunca escucharon a Jesús. Eso es importante recordarlo. Los hebreos nunca escucharon a Jesús y tampoco conocieron a Jesús. Entonces, ¿cómo llegó a ellos el Evangelio? Bueno, el Evangelio llegó a ellos mediante otros evangelistas, o sea, por ejemplo, como el apóstol Pablo, como Felipe, como Pedro, podríamos nosotros también pensar. Lo que aquí vale la pena recordar entonces y pensar es que el Evangelio no llegó de manera directa a ellos por nuestro Señor Jesucristo, sino que fueron otros evangelistas los que les enseñaron sobre el amor de Dios. Pero noten, no solamente fueron otros evangelistas los que les enseñaron sobre el amor de Dios. No solamente fue una predicación y ya, no fue una predicación y ya. Hubo algo más que predicación. Hubo algo más que solo predicación. ¿Y qué hubo más que solo predicación? Bueno, dice la Biblia, que Dios confirmó el mensaje de esos evangelistas. ¿Cómo es que Dios los confirmó? Bueno, dice el texto, los confirmó dando testimonio, o sea, su testimonio de los evangelistas fueron con señales y prodigios, señales y prodigios. Pero no solamente hubo
milagros, no solamente hubo señales, no solamente hubo prodigios, sino que también el Espíritu Santo llegó para confirmar que ese mensaje era un mensaje verdadero, que ese mensaje era un mensaje digno de ser escuchado. Eso es importante. Dice, esto significa que Dios había brindado una confirmación experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas, entre ellas los dones distribuidos por el Espíritu Santo. Y nuestro comentario sigue diciendo, al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Por ejemplo, Felipe realizó milagros similares en Samaria. Y, ¿por qué no? Pedro en Jope y Cesarea. Y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa. Estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje de salvación. Eso significaba que el reino de Dios había llegado y que el reino de Dios tenía que predicarse, tenía que extenderse el reino de Jehová nuestro Dios. Es allí donde el don de lenguas tiene relevancia. El don de lenguas tiene relevancia en este sentido porque los discípulos, al extender el reino de Dios, llegaban a personas, a ciudades donde nunca habían escuchado de Dios, pero no solamente nunca habían escuchado de Dios, no hablaban la lengua que ellos tenían. No hablaban la lengua que ellos tenían. Por lo tanto, el Espíritu Santo entonces llega, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos podían hablar la lengua que las personas tenían mientras vivían en esa ciudad. El Espíritu Santo entonces confirmaba, el Espíritu Santo confirmaba con milagros, con prodigios, con señales que de verdad el mensaje que ellos traían era un mensaje verdadero, era un mensaje que tenía que escucharse, era un mensaje que debía escucharse. Bendito Jesús, queridos hermanos, gloria a Cristo Jesús, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué digo bendito? Bendito, mis queridos hermanos, porque Dios utiliza a diversas personas para hablarnos del amor de Dios. Gloria a Cristo Jesús, porque Él utiliza a las personas para hablarnos del amor de Cristo Jesús, hablarnos de su amor. Es posible que a ti te haya dado estudios bíblicos una persona, dos personas, no importa, da gloria a Dios, porque Dios usó a esa persona para llevarte el Evangelio. Ahora, el título de nuestra lección es Un comienzo glorioso. Un comienzo glorioso, ¿por qué? Porque el pueblo hebreo, cuando escuchó el mensaje de Dios, tuvo por seguro algo, que el mensaje que ellos habían escuchado era un mensaje verdadero, era un mensaje verdadero. Al igual que ellos, tú y yo, necesitamos recordar que el mensaje que hemos escuchado a través de la palabra de Dios es un mensaje verdadero, es un mensaje verdadero. De tal forma que nosotros tenemos que recordar algo. No descuides una salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol pregunta, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que Dios nos ayude para tomar con seriedad nuestra salvación. Que Dios nos ayude para tomar con seriedad nuestra salvación. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te cuide y te deseo siempre lo mejor de lo mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite.